Mucha atención a esta hora a los padres, madres, tíos, adultos responsables que tienen a niños, niñas, adolescentes tal vez a su alrededor, que son muy asiduos a las pantallas. Muchas veces hemos hablado del tema desde qué edad es conveniente que un niño o niña pueda utilizar una pantalla, que ojalá a los más pequeños no, que hemos visto con asombro y preocupación que muchas veces van bebés en coches, ¿no?, con algún tipo de pantalla, y hemos escuchado especialistas en el último tiempo sobre todo destacar que son las pantallas interactivas las que no deben utilizar cuando son tan pequeños. Bueno, esa discusión sigue estando muy presente y seguimos estando muy atentos, pero se le suman además otros elementos. Hace algún tiempo, la oftalmóloga pediátrica Ingrid Franco, de la Universidad de Monterrey en México, subió otra vez precisamente de las redes una publicación donde daba cuenta que había tenido un caso de un pequeño que había desarrollado estrabismo por el uso excesivo de pantallas. Ella decía que había evidencia fotográfica de que previamente al uso excesivo de estos elementos el pequeño estaba sano, que se habían hecho todos los exámenes, las evaluaciones neurológicas, oftalmológicas, que descartaban cualquier tipo de patologías, y que luego de que comenzara este uso sin control, lamentablemente había evidenciado entonces que el estrabismo se le había manifestado. Es tan así que otro tipo de riesgos puede tener para la visión el empezar a ver, por ejemplo, en TikTok un video tras otro que ni siquiera detenemos, sino que son imágenes en movimiento constante. Lo vamos a conversar con el doctor Diego Osandón, oftalmólogo de la Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Hola, buenos días, Sandra. Oiga, qué preocupante esto, doctor, porque efectivamente uno antes decía, sí, si estás mucho rato en el televisor, se te cansa la vista, te puede hacer mal. Era como la máxima preocupación. O en las pantallas de televisión incluso salieron estos casos que veíamos desde Oriente, ¿no?, de que podían generar algún tipo de ataque, ¿no?, tener tanta luz y tantos inputs. Pero no sé si habíamos pensado tanto en esto de ni siquiera detenernos a ver el contenido, que es lo que pasa con TikTok, ¿no? Sí, a ver, con respecto al caso que mencionas, la aparición de un estrabismo, que es una pérdida del alineamiento en los ojos, es algo que en general no se ha asociado con el uso de pantallas. Si bien está descrito que el esfuerzo visual de cerca en un paciente que tenga algún grado de predisposición para hacer estrabismo puede ser como una especie de gatillante y hacer manifiesto esta enfermedad. Para el caso que se describe, obviamente no tengo detalles, pero uno tendería a pensar de que ese paciente tenía una predisposición, ya sea un defecto tipo hipermetropía o algún tipo de defecto que lo predisponía a hacer un estrabismo, y el gatillante finalmente fue el efecto de la visión de cerca sostenida, que lo que hace es que nosotros tengamos que converger nuestros ojos, y por lo tanto favorece la acción de los músculos que llevan los ojos hacia adentro, y eso es el problema en el estrabismo, en que hay un desbalance entre los músculos que mueven los ojos hacia un lado y otro. Doctor Osandón, ¿y qué es lo más complejo aquí? ¿El uso de pantallas muy cerca, que muchas veces se utilizan cuando estamos en una habitación sin luz, que se usa durante mucho tiempo prolongado, todas las anteriores? Todas las anteriores. Bueno, hay que entender que hay cosas que no sabemos todavía, ¿no es cierto? Esto de la explosión digital y el uso masivo de pantallas es algo que se produjo hace no mucho tiempo, y con la pandemia obviamente se generó un aumento significativo, y estamos viendo, ya hay evidencia de que existe, por ejemplo, una mayor miopización de la población infantil está teniendo más defectos de tipo lentes. Y esto del estrabismo no es algo que se haya reportado, ¿ya? Pero obviamente que hay cosas que no sabemos todavía y que tenemos que dejar que pase el tiempo para que se sepan. Obviamente las medidas o la lógica dice que uno tiene que tener algún grado de precaución, y si ya hay evidencia de que estas pantallas están generando problemas a nivel de vicios de refracción o defectos tipo lentes, también podrían tener que ver en algún otro tipo de problema. Entonces, obviamente, la idea o la lógica dice que uno tiene que tratar de restringir un poco, de usar con responsabilidad las pantallas y sobre todo educar a los hijos, porque en el fondo esta exposición digital está generando una serie de problemas, y no son solo visuales, sino que también psicológicos, de adicción, etcétera. Entonces,
a todo interconectado. Pero en el caso que tú mencionas para el estrabismo, no hay evidencia de que las pantallas produzcan estrabismo, pero sí está descrito que algún efecto de enfoque de cerca sostenido en un paciente con predisposición puede ser un gatillante. Eso sí está descrito y podría ser este caso que se menciona. Claro. ¿Qué otros daños nos podría causar el estar tan permanentemente conectados? Porque era algo que hace años no pasaba, ¿no? Hoy día estamos todos prácticamente todo el día, o gran parte de la población todo el día conectados, y por algo, por ejemplo, se usan estos anteojos como con filtro azul, que a personas incluso que no tienen ningún tipo de problema en la visión. Sí. Bueno, hay que también separar lo que es un poco comprobado y real de también una psicosis que se genera también. Muchas veces nos llegan pacientes consultando con la idea de que las pantallas están generando algún tipo de radiación dañina directa contra los ojos, ¿no es cierto? Y en ese caso obviamente ni siquiera las pantallas estarían autorizadas para su uso. Y ahí aparece el tema de los filtros, ¿no es cierto? Y eso en realidad no es correcto, ¿ya? Las pantallas generan una luz visible dentro del espectro electromagnético visible y no genera daño. Pero obviamente que el estímulo luminoso va a producir problemas de fatiga visual, ¿no es cierto? Va a producir problemas de sequedad ocular. Cuando nosotros estamos frente a una pantalla, ustedes se pueden fijar en otras personas, el índice de parpadeo es muy bajo y por lo tanto los ojos se secan, los ojos son muy sensibles a la falta de lubricación, y todos hemos sentido esa sensación en la noche cuando estamos con el teléfono al final, en que los ojos ya nos duele, lo que se llama como en la cuenca de los ojos, y eso es finalmente que el ojo está seco, está irritado, y obviamente eso es secundario al uso de pantalla. Entonces produce mucho problema de superficie, mucho problema de molestia, fatiga, y obviamente está el tema visual, que ahí ya estamos hablando de enfermedades más importantes. Y ahí, como te digo, la miopización o la aparición de efectos ópticos es algo que se ha demostrado ya con evidencia más o menos sólida de que el uso masivo de pantallas, especialmente en la población infantil, está haciendo que la prevalencia de miopía, astigmatismo y defectos de ese tipo haya aumentado mucho, ¿ya? Y eso nosotros lo vemos día a día aquí. Lo otro que hay evidencia también que la actividad al aire libre, el deporte, hay estudios que han visto, comparando poblaciones, que eso protege en el fondo, y el hecho de que el ojo en algún momento en el día desenfoque y mire hacia el horizonte en el fondo, protege también para la aparición de estos defectos, ¿no? Ahora, todo esto es algo que está en discusión, que está apareciendo evidencia, pero todos esos problemas podemos tener con el uso de pantallas. Estamos conversando con el doctor Diego Sandón, oftalmólogo de la Clínica Alemana. Doctor, y entonces, ¿qué recomendaciones podemos dar como para prevenir estas situaciones? ¿Tomar algún descanso? ¿Usar esas gotitas que se dicen para hidratar los ojos? ¿Qué sirve? Sí, bueno, yo separaría un poco adultos y niños, ¿no es cierto? En niños yo recomendaría no entregar celulares ni pantallas, evitarlas en niños menores de 2 años. Y después de eso, en general yo le digo a los pacientes y a los niños que traten de mantener un uso racional de las pantallas, y les digo en general, aparte del uso por el colegio, que es algo que no podemos evitar, ¿no es cierto? Claro. No dar más de 1 hora de pantalla al día los días de semana y 2 horas al día los fines de semana. Ese es mi esquema personal. Y complementar con actividades al aire libre y deporte, que al final es lo que permite sacar a los niños de las pantallas. En el caso de mis hijos, yo la única forma de sacarlos muchas veces es ofreciéndole actividades deportivas o de recreación, y eso finalmente es una medida protectora. Y obviamente el control oftalmológico, es decir, todo niño debiera recibir un control oftalmológico preventivo a los 4 años cuando ingresan al colegio. Y existen hoy en día algunos métodos automatizados como de tamizaje o screening que se hacen a los 2 años. La clínica tiene ese servicio en que uno no necesita ir al oftalmólogo, pero hay unas máquinas que hacen un tamizaje y detectan problemas. Y obviamente frente a cualquier duda o síntoma atribuible a un potencial problema visual, consultar. Y en los adultos, el problema que genera es más bien de
síntomas de molestias y fatiga visual. Yo creo que todos hemos vivido eso. Sí. Y ahí uno es consultar al oftalmólogo para corregir o detectar defectos visuales que podemos corregir. Por ejemplo, hay gente que tiene astigmatismo leve y nunca ha necesitado lentes, pero empieza con molestias porque ha aumentado su carga visual. Y el hecho de dejarles ese lente y esa corrección, si bien no es tan alta, les ayuda en sus horas de trabajo para soportar mejor las pantallas. Es lo que la gente llama los lentes de descanso, entre comillas. Claro. El uso de filtros es algo que en parte ayuda, pero se ha generado un marketing muy alto y el beneficio es limitado y hay que ponerlo bien en perspectiva para lo que ayuda. Y lo otro son los lubricantes. Hoy en día hay una gama enorme de lubricantes oculares y hay mucho que podemos ofrecer, desde lubricantes líquidos, otros que son más viscosos, etcétera, y todo eso va ayudando a que podamos soportar esta carga visual que todos tenemos que cumplir muchas veces, querámoslo o no, por nuestros trabajos o nuestras actividades diarias. Doctora Sandón, y bueno, con todo lo que usted nos dice, obviamente aquí uno tiene que volver al tema de hacerse los controles periódicos necesarios, como decía, desde los niños, ojalá desde los 4 años, pero los chilenos somos bien irresponsables con nuestra salud, la verdad, y como que dejamos bien tirado después de la pandemia, sobre todo, todos los controles, con todos los doctores que hablamos de diversas especialidades, nos dicen que sí, que hay que empezar a hacer esos controles con más periodicidad. Aquí, ¿qué recomendación se hace, más allá de esa, que es ojalá por lo menos, no sé, me imagino una vez al año para saber que estamos bien nomás, pero si uno empieza a sentir algunas señales o si uno tiene, no sé, a lo mejor antecedentes familiares, también hay que considerarlo para saber que es necesaria una consulta? Sí, por supuesto. O sea, a ver, yo creo que todo el mundo debiera tener un control visual en la vida, ¿no es cierto? Sí, Eso pues, es, siempre. y en la vida de niños y en la vida de adultos. Nos pasa gente que llega a los 35, 37 años y resulta que ha tenido un astigmatismo, todo el tiempo dolor de cabeza, y nunca se le había ocurrido que eso podía ser por un tema visual. Ahora, cuando hay antecedentes familiares, por supuesto que se requiere de un control oftalmológico, y yo no voy a decir que uno requiere un control todos los años, pero sí, yo soy una persona que está con mucha carga visual, trabajo de oficina, mucho tiempo frente a una pantalla, quizás es razonable pensar que eso es adecuado, ¿ya? Una vez al año, como para asegurarme que yo estoy bien y que estoy rindiendo al 100% y que no hay algo que yo pueda hacer para mejorar mi capacidad visual. Ahora, esto independiente de que después de los 40 años empiezan a aparecer otros problemas, ¿no es cierto? La presbicie, que es el problema de visión de cerca, el riesgo de glaucoma. Entonces, en general, sobre los 40 años, nosotros siempre, y antes de la pandemia y de todo esto, hemos recomendado un control anual para lo que es el manejo de la presbicie y la detección precoz del glaucoma. Hubo otras enfermedades que aparecen ya más adelante, catarata, problemas a la retina, etc. O sea, después de los 40, nuestro auto empieza un poquito a tener algunos problemas y tenemos que detectarlo y eso lo sabemos. Pero antes de eso, una persona joven, 35, 30 años, con mucha carga visual, sí, yo les diría, si tienen la oportunidad, hacerse un control anual para ver que esté todo bien, ¿ya? Esa sería mi recomendación. Sí, no, después de los 40 ya se complica la vida porque uno necesita lentes para ver de lejos y lentes para ver de cerca. Muchas veces así es, ¿ya? Y en los niños el llamado es siempre a... afortunadamente cada vez hay más conciencia entre pediatras y sobre todo en los colegios. Los colegios están pidiendo un control visual al momento del ingreso del niño, y eso es a los 4 años, calza perfectamente con el control visual. Pero si hay alguna mamá que esté con algún hijo escuchando y que de repente dice, oye, a mi hijo no le han hecho el control visual, no se lo ha pedido el pediatra o por X motivo no lo he llevado, es un llamado a que lo hagan, porque se pueden detectar cosas, o sea, primero los niños pasan muy desapercibidos. Hay niños que ven muy mal y tú no te das cuenta, ellos no tienen la capacidad de decir estoy viendo mal. Claro. Y lo otro es que el resultado de un tratamiento visual en un niño va a ser mejor mientras más precoz sea, porque a diferencia de los adultos, los niños son individuos que están desarrollando su visión.
están aprendiendo a ver y por lo tanto un problema visual va a tener una repercusión mucho más importante en un niño que en un adulto, porque va a interferir con este desarrollo visual y que alcance el máximo potencial visual. Por ende, detectarlo precoz y a tiempo va a permitir tener un mejor resultado visual, que es distinto en un adulto en que uno le da lentes, por ejemplo, para que vea mejor, y siempre va a ver mejor si se los doy ahora o en un año. Pero en un niño no. Un niño es distinto iniciar un tratamiento a los 3, a los 2, a los 4 años, a los 6 años. Ya, sí, pues es importante siempre la prevención porque ahorramos, que tanto les duele a muchos el bolsillo, pero sobre todo mejoramos la salud, la calidad de vida de nuestros niños y de nosotros mismos, porque mientras vayamos teniendo un control preventivo anualmente vamos a tener posibilidades probablemente de evitar un montón de enfermedades o por último detectarlas de manera temprana, ¿no? Exactamente. Esa es la idea. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Agradecemos al doctor Diego Sandón, oftalmólogo de la Clínica Alemana, por haber estado con nosotros en El Ciudadano ADN. Muchas gracias, que estén bien, buena mañana.